aquellos que se han sumado a este conversatorio para dar inicio a este espacio organizado por el Colegio de Psicopedagogos de Santiago del Estero. Les quería hacer como una introducción porque hemos decidido colocar como tema de este conversatorio el aprendizaje desde una perspectiva de género. Lo que el concepto de género ayuda a comprender es que muchas de las cuestiones que pensamos que son atributos naturales de los hombres o de las mujeres, en realidad son características construidas socialmente que no tienen relación con la biología. El trato diferencial que reciben niños y niñas solo por ser serie de características y conductas diferenciadas. La perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como una referencia a esa diferencia sexual. Todas las sociedades estructuran su vida y construyen su cultura en torno a la diferencia sexual. Esta diferencia anatómica se interpreta como una diferencia sustantiva que va a marcar el destino de las personas. Lo lógico, se piensa, es que si las funciones biológicas son tan dispares, las demás características morales, psíquicas, también lo habrán de ser. Desde hace varios años, antropólogos, biólogos, psicólogos, psicopedagogos, etcétera, se han dedicado a investigar y esclarecer qué es lo innato y qué es lo adquirido, tanto en las características masculinas y femeninas de las personas. Se requiere el desarrollo de una nueva forma de conceptualizar las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres, una nueva distribución de tareas. De ahí que juega un papel muy importante el campo de lo educativo, porque es un instrumento eficaz para cambiar costumbres e ideas estereotipadas de género. Por eso, a partir de la forma en que se conceptualice la igualdad entre los seres humanos, se van a establecer los pasos que van a conducir a un cambio que sin lugar a dudas se va a traducir en una sociedad más inclusiva. Lo más importante a comprender es que una perspectiva de género impacta a mujeres y a hombres y beneficia al conjunto de la sociedad a levantar obstáculos y discriminaciones, al establecer condiciones más equitativas para la participación de toda la sociedad. A partir de esta introducción y tomando las palabras de nuestra disertante de hoy, la licenciada Patricia Guarino, nos hacíamos la pregunta si qué significa un aprendizaje desde una perspectiva de género. ¿Será necesario tener esa mirada? Sí. Obvio que sí, de eso he hecho mi tesis, Neri. Lo necesario, por favor, pueden silenciar los micrófonos, gracias. En principio, lo necesario es tomar una posición respecto del aprendizaje y de nuestro quehacer. Y como diría Patricia, hacer psicopedagogía desde la identidad significa, antes que nada, respetar las decisiones de vida del otro, colaborar en la construcción de una identidad personal para poder guiar sin demostrar supremacía, porque pensar desde una perspectiva de género implica un desafío. Agradecemos a Patricia poder participar de este conversatorio y para que la conozcamos un poco más, Patricia es psicopedagoga recibida del Instituto Superior Dr. Alicia Moró de Justo y posteriormente realizó el ciclo de complementación curricular en la Universidad de Flores. Ha realizado estudios de posgrado, diplomatura en Educación Sexual Integral en la Universidad San Martín, diplomatura en Trastornos del Espectro Autista, UCASAL, diploma en Salud Pública y Derechos Humanos del programa APEX de la Universidad República del Uruguay.
Se desempeña en el área clínica, fundamentalmente en discapacidad, desde una perspectiva de género bajo el paradigma de derechos humanos. También trabaja en el área escolar como maestra de apoyo pedagógico a nivel primario y acompañante personal no docente. Integra un grupo de covisión de profesionales de la psicopedagogía, participa en la Red de los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, y es colaboradora para la editorial Lo Colectivo, dirigida por Claudio Bernardes. Habiendo hecho esta introducción, Patricia, todo tuyo el conversatorio de hoy, y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar compartir pantalla para empezar. Voy a dar algunos conceptos. No sé si se ve ahí. ¿Sale? Ahí te habilitan, Patricia. Por favor, Martín, ¿puedes habilitar pantalla para Patricia? Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por estar, gracias por habilitarme el espacio. Fundamentalmente sí, me desempeño en clínica, en el espacio escolar, soy de Ciudad de Buenos Aires. Cuando me quieran interrumpir, o si se hace extenso, o si no se entiende algo, bueno, me pueden interrumpir, no hay problema. Y bueno, vamos conversando. Yo tengo algunos conceptos, por eso digo que si me quieren interrumpir, cuando ustedes quieran. Bueno, voy a intentar compartir pantalla y empiezo. Bueno, creo que se ve, ¿no? ¿Se ve? No, Patricia. No se ve. Bueno. Bueno, entonces empiezo, no importa si no... Dale, dale. Directamente. Bueno, entonces... Patricia, disculpa, por ahí tenés que abrir primero la exposición, abrirla, no buscarla en un archivo y de ahí la podés compartir. Está abierto el archivo. Ya lo tengo acá. Patricia, ya está habilitado el compartir pantalla. A ver ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Bueno, entonces, la pregunta es por qué es importante entonces tener una perspectiva de género en psicopedagogía que además incluya una perspectiva de derechos humanos, que no implica solamente conocer las leyes, sino ver cómo se imbrica la práctica nuestra en lo conceptual y en las prácticas, ¿no? Adoptarlas en lo conceptual, cambiar la práctica y cambiar las prácticas, cambiar los conceptos y cambiar las prácticas. Ver con qué otros conceptos también se relaciona el género y qué herramientas podría incluir una psicopedagogía feminista latinoamericana, ¿no? Arraigada en nuestro espacio. Patricia, ¿me escuchás? Sí, ahí abajo en tu pantalla dice compartir pantalla y vos tienes que cliquear ahí para que se habilite la pantalla porque no está. No aparece. No me aparece, pero a ver. Abajo está, dice compartir pantalla, en la primera página, digamos, del Zoom, antes de la imagen nuestra, y dice compartir pantalla, y vos ahí tienes que poner compartir. Sí, ya está. Pero no sale. Ahí está, ahí tiene que salir. Ahí va a salir, ahí está empezando, dice, la función de compartir, ahí sí. Bueno. Ahí sí, Patri. Bueno, bárbaro. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué se conoce con el nombre de perspectiva de género? Esta es una definición que me parece muy completa, porque, digamos, encierra muchos conceptos muy importantes para desarrollar. La perspectiva de género hace referencia al posicionamiento crítico para el análisis de la dimensión crítica evaluativa de la normatividad heterosexual y patriarcal que sustenta todo el sistema social y en el que el género es un principio
de jerarquización de espacios, recursos materiales, económicos, públicos e ideológicos. Esta normatividad social alude también a una jerarquía de valores estructurados de mayor a menor importancia y de mayor a menor valor, valores masculinos ligados a la ambición, el poder, el éxito, la conquista, la utilidad, y valores centrados en las relaciones, las vivencias, los deseos, donde los primeros, ¿no?, conforman las relaciones no solo sociales, sino también con el entorno y los seres inanimados, y los segundos quedan circunscritos al ámbito doméstico, pero que sin duda representan una fuente de cohesión imprescindible para la vida y mayor grado de sostenibilidad. Entre ellos, el valor del cuidado, ¿no? Es una definición de Trinidad Donoso Vázquez, Ana Velasco Martínez. La encontré, está en una guía para el uso de un lenguaje inclusivo de la Universidad de Mar del Plata. Es muy importante, digamos, tomar una definición así, con estas características, porque, bueno, incluye muchos conceptos y, bueno, me gustaría ir desgranándolos, ¿no? Por ejemplo, bueno, nos dice que el género es una consecuencia del patriarcado. Entonces, ¿qué es patriarcado? ¿Qué definiciones podemos tomar de patriarcado? El patriarcado, bueno, para empezar, es arcaico, se ubica en el comienzo de los tiempos, es universal porque, bueno, se encuentra en todos los continentes, hay evidencias arqueológicas y antropológicas en todos los continentes. Es un sistema opresor. Tengo la segunda filmina. Es un sistema opresor sobre lo femenino que está diseminado en hechos y prácticas sociales de modo capilar en las sociedades que vivimos. Cuando hablamos de prácticas, aquí también entran las prácticas institucionales. Desde el feminismo materialista de Monique Wittin se entiende como también una apropiación del cuerpo y de la fertilidad de la mujer. Es una apropiación material, por lo tanto el género se puede pensar como clase social de las mujeres. Y bueno, y tan es así que es una apropiación sobre los cuerpos, ¿no?, que, bueno, es la primera división del trabajo, ¿no? El género que predomina se apropia sobre el trabajo de la mujer, y tal es así, bueno, que hoy en día ni siquiera se aplica correctamente, digamos, la interrupción legal del embarazo, y no tenemos todavía una ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Son conceptos muy actuales. Bueno, Rita Segato, por ejemplo, destaca que es inherente a las relaciones de género, que no son ni cuerpos de hombres ni cuerpos de mujeres, sino posiciones, ¿no? Es una definición estructuralista, sino posiciones en relación jerárquicamente dispuestas. Y tal es así que uno puede pensar también la violencia de género como violencia de hombres hacia hombres, de hombres que pueden humillar a otro hombre por no cumplir, no encarnar el paradigma dominante, por ejemplo, de hombre productivo. Esto es importante para pensar el bullying, por ejemplo, también, para pensar el bullying desde este lugar de género. Sin embargo, bueno, predominantemente cuando hablamos de violencia de género, hablamos de una violencia masculina hacia la mujer, porque, bueno, vivimos una etapa, bueno, que es atroz, ¿no?, de feminicidios que van en aumento, entonces hacemos hincapié en la opresión del género masculino. Bueno, es una creación cultural, el género no es natural, es una diferencia biológica que funda una simetría, funda una jerarquía, que no es biológica. Tampoco la sexualidad, tampoco el sexo, digamos, desde muchos autores es entendido
como biológico. En la biología, digamos, hay discontinuidades, hay diferencias cualitativas o cuantitativas, pero también la definición de sexo, de sexualidad, es puesta por la cultura. Bueno, decimos que es un fenómeno universal, pero no se expresa de la misma manera en todos los continentes, en todos los espacios, en todos los territorios. En los países colonizados tiene su particularidad el patriarcado. Se evidencia, no casualmente se evidencia una mayor cantidad de feminicidios. Feminicidio es un concepto diferente a femicidios. Feminicidio fue definido por Marcela Lagarde, ¿no?, para expresar que el asesinato de mujeres por cuestiones de género sucede con complicidad del Estado. Este es un término que ella elabora después de los terribles feminicidios en Ciudad Juárez, desde el 93 al 2005, donde hubo más de 300 asesinatos de mujeres que nunca se esclarecieron, donde Rita Segato habla de la porosidad del Estado, ¿no?, de que no casualmente estos crímenes quedaron impunes y nunca se esclarecieron, porque ella explica muy bien que los estados latinoamericanos, los estados del tercer mundo son estados porosos, donde se filtra el capital, donde se filtran los intereses, y el Estado tiene esa característica de porosidad, ¿no?, de dejar filtrar el capital. Un caso típico de ausencia de Estado, que estudian varias antropólogas, son las maquiladoras de México, que son enclaves industriales, donde la mano de obra es mayoritariamente femenina, donde son libres de impuestos, o sea, esto obviamente es con complicidad del Estado, y además están vinculados a intercambios comerciales como la trata de personas. Nosotros en Argentina, Buenos Aires, tenemos también estas situaciones. Tenemos también muchos lugares que tienen estas características, ¿no?, donde la mano de obra fundamentalmente es femenina, precarizada, ¿no?, los talleres textiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, los feminicidios se deben leer como el producto doble de un sistema patriarcal y neocolonial determinante de las condiciones sociales, políticas y jurídicas de la impunidad, ¿no? Esa es una definición que da una ONG que tiene sede en Guatemala. Bueno, hay muchas definiciones de feminicidios que son también bastante largas. Bueno, fundamentalmente es un crimen de Estado, ¿no? Para no dar tantas definiciones, fundamentalmente es un crimen de Estado. Y bueno, se expresa, como decía, de manera desigual en América Latina, en los países del tercer mundo, que en Europa, ¿no? Entonces esto hace hincapié en que el patriarcado, si bien es universal, no se expresa de la misma manera, se expresa con mayor violencia cuando está entramado con la vulnerabilidad, ¿no?, con la situación de vulnerabilidad y abandono del compromiso del Estado. Por ejemplo, bueno, en Asia hubo 20.000 feminicidios el año pasado, en África 19.000, en América 8.000, en Europa 3.000, ¿no? Solamente en España hubo 74, en Oceanía 300, pero si lo comparamos, por ejemplo, los feminicidios que hubo en España, ¿no?, 74, con los que hubo acá hasta ahora, 223, tenemos, digamos, esta diferencia que es sustancial, ¿no?, que se explica por cuestiones institucionales y políticas. Bueno, el concepto de patriarcado, ahí quería ir relacionándolo con lo que tiene que ver con las disciplinas, ¿no?, dentro de la cual está la psicopedagogía, porque es importante, digamos, pensarlo desde el lugar del patriarcado y desde la modernidad que voy a hablar ahora, ¿no? El concepto de patriarcado está relacionado con el concepto de modernidad y de capitalismo, que en nuestro continente comienza con la colonización.
ya que si bien decimos que es universal, se va relacionando y transformando a medida que van cambiando los modos de producción, ¿no? Los sistemas político-económicos. En Europa también se va dando un cambio, el patriarcado también va cambiando conforme se da la transición, digamos, desde la economía medieval, feudal, al capitalismo. Hay una autora, Federici, ¿no? Caliban y la bruja, que habla de esta transición, cómo el patriarcado va asumiendo características cada vez más violentas contra la mujer. Y bueno, este es el patriarcado que nosotros recibimos en Europa, ¿no? A través de la colonización. Patricia. Sí. ¿Te puedo interrumpir un segundito? Preguntan en el chat si vos podrías referirte a la diferencia entre femicidio y feminicidio desde lo has definido desde lo teórico, desde lo pragmático. ¿Cómo sería? Porque son conceptos muy interesantes y como veo que estás avanzando, te quería interrumpir con eso en un concepto. Sí. Bueno, feminicidio, o sea, en realidad son conceptos teóricos, ahora lo explico. Feminicidio y femicidios a veces en la práctica significan lo mismo, pero ahora lo voy a explicar. Feminicidio es una denuncia, o sea, hablar de feminicidio, Marcela Lagarde lo empieza a usar, venía usando el término femicidio, pero ella, digamos, irrumpe, digamos, con este término para denunciar la complicidad del Estado, para denunciar que estos crímenes ocurren por complicidad del Estado, ¿no? Y en México es bien, acá también lo podemos ver. Por ahí nosotros que estamos acá viviéndolo no nos damos tanta cuenta, pero bueno, ayer miraba la película Crímenes de Familia, ahí se ve también cómo quedan impunes. Femicidio, en la práctica, digamos, las organizaciones de mujeres, ni una menos, en la práctica usan el término femicidio y también increpan al Estado, la interpelan, ¿no? O sea, las marchas son para interpelar al Estado. O sea que acá actúan como sinónimo, digamos, en realidad, en la práctica. Pero bueno, tiene una connotación de remarcar, no por nada los estados lo usan, en Argentina, bueno, en Estados no se usa la palabra feminicidio, ¿no? Yo creo que no es casual. Pero en la práctica, en la lucha, digamos, suelen funcionar igual. Yo prefiero destacar el feminicidio porque, bueno, tiene una connotación muy clara, pero bueno, nada. Perfecto. No sé si quedó claro o si no lo... Sí. Bueno, yo quería mencionar dos características de la ciencia universalista, de la ciencia moderna, que es la que nace, la que comienza, digamos, a forjarse después de la colonización, porque tiene mucha relación, digamos, con cómo pensamos nosotros las disciplinas, ¿no? Parecen conceptos teóricos que no tienen tanta relación, pero nosotros después vamos a ver que sí la tienen y que funcionan muy, muy activamente y muy veladamente, que nosotros no nos damos cuenta en realidad que están. Entonces, rescato una autora que es Norma Blázquez Graf, que es una teórica, una epistemóloga feminista, que analiza cómo el sistema patriarcal, que se consolida a partir de la época que llamamos moderna y que comienza con la colonización de América, universaliza de una manera particular de hacer ciencia, ¿no? Esta ciencia moderna es una consecuencia de la colonización de América, así como la modernidad europea es un producto de la colonización, ya que es una necesidad del capitalismo. O sea, la ciencia moderna es una necesidad de capitalismo. Ahora lo voy a explicar. Es decir, al mismo tiempo que el conquistador se va imponiendo, se va consolidando un tipo de vínculo donde lo que prevalece es el exterminio. Al mismo tiempo se impone un arquetipo de hombre, y esto es el modelo de hombre blanco heterosexual. Estos vínculos, este exterminio va construyendo la ciencia moderna que tendrá determinadas características. Lo primero que se construye es la dicotomía sujeto-objeto.
¿no? El sujeto conoce a un objeto que es exterior a él y puede observarlo desde afuera. Hay una autora, Donna Haraway, que por ahí la conocen, que lo llama el ojo ciclópeo que mira sin ser visto. O sea, es esto que nosotros, que predomina en nuestro, a pesar de que es un paradigma que fue criticado, que nosotros usamos otros paradigmas también, el paradigma constructivista, estamos atravesados por la posmodernidad, igual sigue operando esta dicotomía sujeto-objeto, esta concepción de que nosotros podemos estudiar a un objeto desde la ajenidad, ¿no? Y esto predomina, por ejemplo, cuando nosotros elaboramos los test, a pesar de que nosotros tenemos presente de que estamos en ese lugar con esa persona y cómo se siente la persona y tratamos de que se sienta bien, igual estamos examinando, igual tenemos la convicción de que podemos examinar desde afuera, ¿no? Es un paradigma que sigue operando, digamos. A ver, bueno, acá menciona algo de Descartes, ¿no? Descartes definía al ser humano como un yo al que le es indiferente tener un cuerpo. El cuerpo era considerado una máquina física y observada como algo cuantitativo. Y consideraba la naturaleza como una cosa con extensión. Y esto es importante porque desde esta concepción se empieza a considerar a la naturaleza como externa al sujeto. Entonces se puede explotar. Y esto también tiene mucha implicancia, ¿no? Yo el otro día lo escuchaba a Enrique Dussel, que le hacían un reportaje desde México, que relaciona esta concepción moderna, o sea, es impresionante porque le preguntan sobre el coronavirus y termina hablando de la modernidad. Es muy interesante, porque es desde ese momento que se empieza a forjar la idea de nosotros como separados de la naturaleza, como externos. Esto no fue siempre así, esto es un concepto que comienza a operar desde la modernidad y tiene consecuencias tanto a nivel planetario, ¿no? Con el hombre que comienza a dominar la naturaleza y la termina exterminando, y bueno, tiene consecuencias sobre nuestra clínica también. A ver, otra consecuencia es cómo formamos las categorías, ¿no? Esta mirada de ajenidad sobre el objeto también tiene como consecuencia que nosotros al distanciarnos del contexto, del objeto, formamos categorías por fuera del contexto sin tener en cuenta el contexto, o bien estas categorías se producen en un contexto y nosotros perdemos de vista que es así. Por ejemplo, la categoría de discapacidad, la categoría de género, de clase social. La categoría de discapacidad, por ejemplo, es paradigmática. Nosotros tomamos la categoría de discapacidad, pero perdemos de vista en qué contexto se formó, cuál es la carga semántica que tiene, la carga de significado. Y si bien hoy estamos transitando el modelo social de la discapacidad, seguimos pensando en la discapacidad como algo que no pertenece que no es una relación entre la persona y el contexto, sino que es un atributo de la persona, ¿no? Naturalizamos cuando pensamos en discapacidad en una persona que tiene deficiencias y no pensamos en la relación entre esa persona y el contexto que la discapacita. Esto es un efecto también que nosotros no nos damos cuenta, pero es un efecto de separar las categorías del contexto, el objeto del sujeto. ¿Cómo somos consideradas las mujeres en este sistema moderno, ¿no? Las mujeres somos ubicadas más cerca de la naturaleza. No por nada, digamos, se apropia el hombre de la mujer en su carácter de reproductiva, de cuidadora. El
hombre europeo llama hembra a la mujer, la ubica más cerca del animal que de lo humano. En este sentido, por ejemplo, con respecto a la categoría de género, una investigadora feminista caribeña, Ochi Curiel, por ejemplo, explica que en realidad los europeos no le atribuían género a las mujeres. Para ellos género tenían las mujeres europeas, pero las mujeres colonizadas no. Bueno, es muy rico todo el aporte que se hace desde el feminismo descolonial, pero bueno, también es muy extenso. Es otra visión territorializada, basada mucho en la experiencia de lucha, en la militancia. Bueno, ¿qué relación tiene esto con respecto a las disciplinas? A ver. ¿Qué pasa con los saberes? ¿Qué pasa con respecto a los saberes de las disciplinas? Bueno, lo otro importante, bueno, que tiene mucho que ver con nosotros, es que esta ciencia determina quién está autorizado a producir ciencia y quién no. Entonces esto tiene mucha implicancia para nosotras, para nosotros, porque, digamos, con la colonización se establece una división internacional también de los saberes. Nosotras somos desautorizadas a aprender, a producir ciencia, y somos, digamos, nos adjudicamos el lugar de consumir ciencia. Y esto sucede también en el plano institucional, cuando trabajamos en las escuelas, se reproduce esta matriz patriarcal de quién produce ciencia y quién consume ciencia. Nos pasa muy frecuentemente en el ámbito escolar, por ejemplo, donde no somos autorizadas a tener una participación, a tener intervenciones, no nos sentimos con autoridad para intervenir, no nos sentimos habilitadas para aprender, para enseñar y para aprender. Alicia Fernández tiene en este sentido un concepto muy interesante. Ella concibe al aprendizaje como a la persona que aprende como aprendiente enseñante, ¿no? O sea que el sujeto para enseñar primero se tiene que sentir habilitado a aprender, ¿no? Tiene que posicionarse en ese lugar, y para ello tiene que ser habilitado. En este caso, nosotros como profesionales estamos construidas desde ese posicionamiento de que el conocimiento es producido en otro lado. Y bueno, somos muy capturadas en lo institucional por esta posición de dominancia, esta jerarquía, y nos cuesta mucho salir de esta posición. Yo quería compartir una viñeta escolar de una supervisión para, digamos, dar cuenta de a veces de cuáles son los lugares que tenemos en la escuela y cómo tenemos que después, al final, me gustaría plantear qué podemos hacer para salir de estos posicionamientos, ¿no? Es una escuela de la provincia, la viñeta corresponde a una provincia de Buenos Aires. En parte es ficción, digamos, algunas cosas, los nombres, pero bueno, pero en parte no. El equipo de orientación escolar, conformado por una trabajadora social, una psicóloga y una psicopedagoga, reciben a los equipos externos de los alumnos con discapacidad que tienen acompañantes externos. No sé si todos saben lo que es un acompañante externo. Son profesionales que acompañan trayectorias educativas de alumnos con discapacidad en las escuelas. Cobran mucho menos que los docentes, no pertenecen al sistema educativo y en su mayoría son mujeres, ¿no? El 90% son mujeres. Están relacionadas con tareas de asistencia en lo educativo, pero muchas veces terminan desarrollando tareas que tienen que ver con el cuidado, muchas veces, ¿no?
Bueno, María Laura, que es el nombre del acompañante, acompañante de Ezequiel, espera ser llamada desde dirección, sentada en el aula, prepara un informe, tiene aportes que realizar, también tiene consultas. Es psicopedagoga y su lugar es estar al lado del niño. No tiene un lugar en la escuela para tomar un té o un café. Si entra a la sala de maestros, ¿no? Se llama así, aunque son todas maestras, las maestras la miran raro. Si el niño falta, ella no va. Si el niño no está en el aula, ella no puede quedarse allí. Sin embargo, nunca es llamada a dirección para dar su informe, suena el timbre del recreo y ve salir por la puerta principal de la escuela a la psicóloga del niño. O sea, nunca la llaman a la reunión. María Laura no sabe dónde meterse y dónde guardar sus papeles. La vergüenza no le cabe en el cuerpo y vuelve al aula, humillada. Sin embargo, el recreo aún no terminó y la puerta está cerrada. Supone que la actitud del equipo de orientación escolar se debe a que sobre ella pesan algunas sospechas de haber conversado del diagnóstico del niño con la docente sin que nadie le preguntara ni estuviera autorizada para ello. Bueno, estas son actitudes patriarcales, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se entiende el patriarcado, desustancializado, digamos, como actitudes que marcan lugares jerárquicos. María Laura es desautorizada en su saber, no se la tiene en cuenta. Bueno, es minorizada, digamos. Rita Segato habla del etos masculino para referirse a cómo el ejercicio de la autoridad desautoriza, minoriza, desvaloriza a otras mujeres, ¿no? Se supera esta concepción del esencialismo, donde el uso de la jerarquía está en función de desautorizar la palabra del otro, ¿no? Desde, por ejemplo, esto se puede analizar también desde Alicia Fernández, donde ella explica que hubiera dicho, digamos, que la directora tiene una actitud exhibicionista, donde exhibe la directora, el equipo directivo, tienen con ella actitudes de exhibir su saber, desde su lugar de poder, y no habilitan el conocimiento. Bueno, desde, por ejemplo, las estructuras elementales de la violencia se dan una serie de formas, explica Segato una serie de formas sobre el control del otro, cómo actúa, cómo disciplina desde lo moral, el patriarcado desautorizando al otro, ¿no? Una de esas formas son la descalificación intelectual, la descalificación profesional. Bueno, estas son expresiones de violencia institucional de características patriarcales, ¿no? Que lo pueden ejercer entonces las instituciones como parte de su ejercicio de una pedagogía de la crueldad, diría Rita Segato. También se puede interpretar desde la mitología. Hay un mito, por ejemplo, de Atenea y Aracne, que ilustra una situación cuando hay una competencia entre Atenea y Aracne sobre diseñar el telar más hermoso. Atenea se teje a sí misma, victoriosa en una guerra, y Aracne elige tejer las traiciones amorosas de Zeus. Y Atenea, envidiosa porque el tapiz de su competidora es más hermoso, la condena a reducirse a araña y a quedar atrapada eternamente en una de sus telas. Y así lo que ilustra el mito en realidad es el precio que paga Aracne por reproducir su rol de sumisión, y que la invisibiliza. Bueno, yo utilizo bastante los recursos de la mitología en la clínica. Bueno, ahora lo que me gustaría pasar es a relacionar nuestras prácticas con algunas leyes y ver ahí cómo también podemos tomar una perspectiva de género, cómo es necesaria la perspectiva de género. Por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene estatuto constitucional desde 2008,
se describen todos los derechos de las personas con discapacidad. Uno de esos derechos es el derecho a maternar. Actualmente se está discutiendo en Argentina una modificación de la ley de contracepción quirúrgica contra las esterilizaciones forzadas de mujeres y cuerpos gestantes. Porque hasta ahora, digamos, con la legislación que hay, que no se ajusta a la convención, es posible hacer que una mujer o persona gestante se esterilice sin su consentimiento. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ver, digamos, como psicopedagogos, cómo intervenimos en una situación de estas. Nosotras trabajamos con familias de personas con discapacidad, de mujeres. Es habitual las consultas sobre sexualidad, sobre qué hacer con la sexualidad de sus hijas, hijes. Y nuestra intervención ahí es importante. Es muy importante tener en claro que la persona con discapacidad, la mujer con discapacidad, tiene derecho a maternar y que puede maternar con apoyos. Lo contrario es una posición paternalista donde se le quita esa posibilidad, se decide por ella. Y bueno, nosotros tenemos un rol ahí que no sé si en la práctica lo ejercemos ese rol, ¿no? Otra ley, por ejemplo, es la ley del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que se aplica con muchas dificultades en las escuelas, donde está claro el derecho a la identidad, pero por ejemplo no está explícita la identidad de las personas trans y personas de género fluido, ¿no? Que también se la llama de género analógico, ¿no? Donde no hay una identidad cristalizada, donde hay una identidad fluida. Esto en las escuelas es todavía un desafío. Las identidades trans son un desafío. Yo leí hace poco un informe de la Asociación Infancias Libres, donde se decía que se consulta muy pocas veces, por ejemplo, a las psicopedagogas sobre estos temas. Y yo me pregunto por qué somos tan poco convocadas, a veces por las familias, tal vez tan poco consultadas. Creo que tal vez pesa una sospecha de que no es nuestro espacio, de que no nos involucra el tema del género, de la sexualidad, y en realidad sí, porque si nosotros tomamos el concepto de aprendizaje amplio, también el aprendizaje, que es transversal, también se relaciona con los vínculos, con la sexualidad, y es importante esto que lo expongamos para quedar, que siempre quedamos muy pegados, digamos, al terreno de lo escolar, ¿no? Por otro lado, en la clínica también tenemos que tener presente, ¿no?, las identidades trans y de género fluido, porque cuando recibimos a una persona que tiene un nombre femenino, nosotros damos por hecho que es una nena, tal vez no tenemos muy clara su identidad, pero le adquirimos nosotros desde nuestra autoridad esa identidad y podemos hacer daño también o colaborar, sumarnos al daño y al padecimiento subjetivo de esa niña, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la ley de salud mental, también tenemos un rol que jugar. Por ejemplo, hay muchas mujeres que padecen enfermedad, discapacidad psicosocial, y se les quita la tenencia, la posibilidad de maternar. También es una actitud patriarcal. También tenemos que comunicar que se le puede brindar apoyos a esa madre, que se la puede
acompañar en el aprendizaje de la maternidad. Nosotros también podemos acompañar en los aprendizajes de la maternidad. También es un rol nuestro. Pero bueno, está poco difundido este tipo de intervenciones que nosotros podemos hacer. Sobre eso me gustaría hablar al final, por ejemplo, ¿no? Sobre todos los espacios sobre los que nosotros podemos intervenir y no intervenimos, porque tenemos como un espacio, estamos como muy acotadas en el espacio laboral, estamos como muy circunscritas sí. a lo escolar. No sé si alguien quiere hacer una pregunta ahí. Sí. Sí. Patricia, aquí estamos participando plenamente en lo que es el chat. En la medida que vas hablando, los participantes van dando ideas y preguntas. Sí. Y hay una pregunta que dice, ¿a qué se refiere el género fluido? Sí, el género fluido se refiere a personas que transitan, digamos, de un género masculino a un género femenino, que no tienen una identidad definida. Instalada. Claro. Sí, y también se les suele llamar género analógico, me parece. Sí. Como que, bueno, no tiene una identidad definida. Hay creo que es un 1 o 2% de la población mundial, o sea, es poca, pero bueno, existe, entonces lo tenemos que tener en cuenta porque me parece que también está creciendo. Hay más niñas que, por ejemplo, no sé si a alguien le pasó en la clínica, por ejemplo, que te diga, por ejemplo, yo no sé si voy a ser nena o nene de grande. No importa, te dicen. No sé si voy a tener novia o novio. No quiere decir que tengan género, que vayan a optar necesariamente por una fluidez en el género, pero que me parece que están como habilitadas, están habilitados socialmente a elegir, ¿no? Claro. Lo cual es bueno. Pero bueno, se refiere a eso, son personas que no tienen un género definido. También en esa condición están los que antes se llamaban, desde un modelo médico, hermafroditas, ¿no? Ah, bien. Que tienen caracteres sexuales, tanto de lo que se entiende como mujer como por hombre, ¿no? Femeninos y masculinos, y no tienen, y bueno, no tienen un género definido, no se autoperciben en forma definida en un género. Claro. Y también hay bastante escrito sobre eso. Después, si alguno necesita bibliografía, sí. Hay bastante bibliografía Seguro, gracias. Te escriben al email a vos y yo la mando. Mando los Power o el PDF. Buenísimo. Puedo mandar todo. Buenísimo. Bueno, yo quería mencionar, aparte, que en Santiago del Estero, yo pienso, vos sabés, está la licenciada Gabriela Azar. Yo estoy haciendo un curso de psicopedagogía forense, y ella dio una clase, se llama así, Equipo Técnico de Asistencia a la Violencia, y hacen reeducación de masculinidades de hombres que fueron acusados por violencia de género, violencia familiar. No sé si la conocen, pero bueno, el programa parece interesante. Yo tengo algunas dudas con respecto a esto de reeducar al hombre y que vuelva a la casa donde está su mujer, que sufrió violencia. Me hace un poco de ruido, la verdad. Tengo dudas. No sé, tendría que verlo realmente. No. Yo la verdad es que los registros clínicos que tengo de estas situaciones, la mujer queda muy dañada, muchas veces con discapacidad psicosocial, y bueno, francamente tengo muchas dudas sobre estas cuestiones. Creo que sí se puede rehabilitar, se puede, hay un trabajo para hacer sobre las masculinidades, pero me parece que cuando ya llega a un nivel de violencia, no estoy segura realmente. Pero bueno, habría que dejarla hablar a ella, ustedes por ahí podrían entrevistarla a ella,
Sí. Entendemos, Patricia, que Gabriela Azar es psicóloga. Sí, es psicóloga. No sería... Pero ella okay, mencionaba, sí, ella mencionaba que faltan psicopedagogos en el espacio. Mira. Y que podría, ¿no? Que se podría en el futuro incorporar. Bueno, podemos convocar a los que tengan interés, ¿no es cierto?, en trabajar. Específicamente, ¿qué sería? ¿Dónde estaría ella trabajando? No sé, creo que está en la capital de Santiago. ¿Pero en qué parte? ¿En qué oficina? No sé. Tendría que preguntarle la próxima clase. Sí, nosotros vamos a compartir todo eso. Hay una nota a ella que encontré en internet. Se llama Equipo Técnico de Asistencia a la Violencia. Creo que tienen una sola sede, creo que aspiraban a poder tener otras sedes más. Entienden que el hombre es una víctima más de un sistema instalado desde hace siglos en la sociedad. Entendemos que sí, que es así, que el hombre es la primera víctima del patriarcado. Pero bueno, me despliegan algunas dudas, ¿no? Sí. Ahora, habría que pensarlo, habría que verlo. Yo no tuve experiencias donde pudiera pensar que esto fuera posible. Me encontré con mujeres muy dañadas psicológicamente y bueno, no sé, me estremece pensar en estas situaciones en que cuando traspasan, digamos, un límite, se pueda reeducar o pueda que sea posible pensar en una vuelta a la convivencia. Pero bueno, igual me pareció muy interesante lo que planteó, tiene muy claros los conceptos, habría que ver cómo funciona en la práctica, ¿no? Realmente. Claro. Bueno, después, por ejemplo, bueno, hay otras leyes, por ejemplo, protección contra la violencia familiar, y acá nosotros tenemos que saber que somos... tenemos la obligación de hacer la denuncia, no solamente podemos, sino que si nosotros percibimos que hay una situación de violencia familiar, de abuso, como profesionales tenemos obligación de denunciar, que lo podemos hacer en forma anónima. Hay indicadores, hay emergentes de violencia familiar en los niños, en el aprendizaje. Hay un libro muy interesante que se llama A mí también me duele, de Raúl Zamudio, España, de la editorial Gediza, que da todos unos indicadores que se pueden ver en el aprendizaje de niñas que sufren violencia familiar, que son partícipes de la violencia familiar. No hay, yo lo que he visto de todas maneras en la clínica, todos los indicadores que menciona se encuentran, pero como que no hay indicadores que uno pueda, no hay una receta realmente, o sea, se puede, porque son estrategias de subsistencia que tienen, digamos, por ejemplo, hay también estrategias por temor al padre, que bueno, que generalmente es el padre, ¿no? El que comete violencia contra la mujer. Por temor al padre, a veces hacen alianza con el padre en contra de la madre. Eso también lo vi en la clínica y es muy desgraciado verlo realmente, porque a veces después ese mismo hijo, hija, agreden a la madre. Entonces, por eso es tan importante intervenir, porque provocan daños objetivos terribles. Y en ese sentido, es mucho más fácil que esto se pueda ver en la escuela que en la clínica particular. Es más, en la clínica particular es bastante, se pueden ver indicadores, pero es bastante difícil asociarlos porque no se genera una confianza que es muy particular en la clínica con el niño, con la niña, pero también hay miedo, hay desconfianza, porque quien viene a buscarlo, la madre, el padre, el niño no sabe qué vamos a decirle nosotros, qué le vamos a contar. Suelen tenerle a veces más confianza a la maestra o al maestro, protegidos en la escuela. Es la verdad. Se sienten más protegidos en el espacio de la escuela, por eso es tan importante la ESI, y por eso es tan importante trabajar en equipo en la escuela, con las maestras y maestros y maestras. Eso por un lado. Bueno, después hay otros conceptos que son importantes para construir una psicopedagogía con perspectiva de género. Uno es el conocimiento situado,
Si entendemos que el saber no es universal, porque no es universal, el saber se instala como universal, ¿no? Categorías universales desde la modernidad, pero no lo es. El saber es situado, se construye en las prácticas, en esto hace mucho hincapié la epistemología feminista, el saber hace mucho hincapié en construir conocimientos en los territorios. Esto implica muchas cosas, implica el respeto hacia la persona que está atravesando situaciones, implica abandonar la posición de colonizadores que tenemos, a veces vamos a territorios vulnerables, por ejemplo, y pensamos que pensamos lo que le pasa a esa mujer, pensamos qué tiene que hacer esa mujer, le decimos qué tiene que hacer, y no sabemos cómo vive, no sabemos cómo vive la feminidad, en qué lugar lo pone a su compañero. A veces naturalizamos una situación de violencia de género y ellas no lo viven de esa manera, y tenemos que entender por qué alianzas hacen en su territorio, con sus mujeres, con sus compañeras y con su compañero. Es decir, tenemos que estar abiertas a la escucha y construir las prácticas en el territorio. Y eso también tiene que ver, el construir las prácticas situadas, con los colectivos que trabajamos mucho, por ejemplo, con el colectivo autista. Hay colectivos, por ejemplo, Insurgencia Autista se autodenomina autista, no con autismo, no con trastorno, no con autismo, porque considera el autismo como parte de su identidad. Entonces, el decir con autismo sería el equivalente a mencionar una patología. Ellos tienen una perspectiva de cómo deberían ser las intervenciones clínicas con ellos, ¿no? Muchos de ellos tienen hijos autistas y no los llevan, no hacen tratamiento porque los consideran invasivos. Entonces, una psicopedagogía situada con perspectiva en derechos humanos tiene que incorporar la palabra de la persona en primer lugar y abandonar las naturalizaciones. Por ejemplo, hay autistas que deciden no hablar, y nosotros pensamos que siempre que el lenguaje hablado es imprescindible, y bueno, es parte de la diversidad de cómo vive cada persona, su subjetividad y cómo elige expresarse. Entonces tenemos que ser respetuosos y no naturalizar. Las habilidades sociales es otra. Nosotros naturalizamos que está bueno que siempre la persona tenga habilidades sociales específicas, y si bien es necesario comunicarse, nosotros pensamos que una persona que no puede comunicarse adecuadamente sufre, tal vez le ocasionamos un sufrimiento mayor al querer presionarlo para que adopte un tipo de comunicación. O sea, esto también es tener una perspectiva de derechos humanos desde pensar en la subjetividad del otro y no tener prácticas, es una práctica autoritaria, digamos, imponer a veces un modelo clínico. Eso es lo que quiero decir, es una práctica patriarcal que está muy arraigada y está como atrás, está como predeterminando, ¿no? Está preformando nuestra práctica. Patricia. También, sí. Patricia, para que si puedes ir cerrando en 5 o 7 minutos para dar lugar después al intercambio con los participantes. Gracias. Sí, 2 minutos y ya está. Bueno, una psicopedagogía situada entonces implica también esto de pensar al otro como con una historia y como un ser político. Realizar marcos teóricos de manera colectiva, utilizar la inteligencia de enjambre, que es un concepto que a mí la verdad que me gustó mucho, porque tiene que ver con pensar la inteligencia desde otro lugar, en forma colectiva. O sea, la inteligencia de enjambre es un concepto, digamos, que se utiliza mucho en sistemas robóticos, pero que está tomado desde la inteligencia de los insectos, ¿no? Inteligencias de las hormigas, de las cucarachas. Nosotros somos un ser, me gusta pensarme desde un modelo estamos inmersos en la naturaleza, somos parte, y desde ese modelo está bueno observar otros modelos de inteligencia.
sea, ¿por qué es interesante el modelo? Porque nos ayuda a pensar que la inteligencia no siempre es una expresión individual, sino que puede ser una expresión colectiva, que puede ser que no es imprescindible que una persona pueda resolver y expresar su inteligencia en forma individual, sino que puede haber una colaboración y puede haber una expresión colectiva de la inteligencia. A ver, si tengo... Bueno, es muy importante entonces para mí repensar cómo podemos formar redes para producir teoría a partir de las experiencias de trabajo que tengamos. Y esto también no se puede lograr si nosotros no intervenimos políticamente y no tratamos de llevar lo que es el aprendizaje, el concepto de aprendizaje que está ahí en la Filmina, cómo se puede pensar el aprendizaje desde estas autoras, que es, el aprendizaje es transversal. O sea, si nosotros tomamos estas definiciones, entendemos que son procesos que acompañan a lo largo de la vida de la persona. Entonces tenemos muchos otros campos donde intervenir. Y ahí hago un llamado a los colegios, ¿no? También de psicopedagogos, psicopedagogas, para que nos ayuden a posicionarnos en otros espacios de trabajo. Y que nosotros también tenemos que empezar a elaborar, podemos elaborar proyectos, por ejemplo, apoyándonos en todas estas leyes que hay, cómo intervenir en crianzas más saludables, más sostenidas, más acompañadas, el aprendizaje de masculinidades. Tenemos muchos campos de trabajo y me parece que estamos muy acotadas al plano escolar, demasiado. Y ahí tenemos que hacer una apuesta colectiva, posicionarnos, porque podemos aprender mucho, pero si después cuando vamos al territorio no nos valoran, podemos aprender psicopedagogía forense, las leyes. Yo quise hacer una denuncia, por ejemplo, de una paciente en una escuela y me dijeron, no te corresponde. No te corresponde porque vos porque no es tu acompañada. Terrible. O sea, es más, me tuve que ir de la escuela porque fue así. O sea, estaba desubicada yo. Claro. Y nunca se ocuparon de ese caso. O sea, tal vez yo hice algo mal, desde lo políticamente que fue incorrecto, pero no se ocuparon de la situación. O sea que por más que uno sepa y detecte y aprenda, si uno no tiene un lugar valorado, si uno está sometido, digamos, por esa visión de desvalorización, no va a poder. Entonces, por eso es importante que nosotras formemos redes y que nos empoderemos, ¿no? Bueno, eso. Básicamente eso. Bueno, después lo último que quería decir es que estoy por empezar a dar un curso donde se profundizan estas cuestiones, que hay mucho más, porque yo trabajo desde la mitología, desde la narrativa ficcional, y bueno, hay muchas herramientas que uno puede usar para pensar el aprendizaje desde otros lugares. Eso lo quería decir. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Ahora vamos a dar lugar a los participantes y yo te voy a transmitir una pregunta de uno de los participantes, que es la siguiente. Dentro de lo que es la clínica psicopedagógica, tenemos como 3 tópicos, ¿no? La mirada, la escucha y el encuadre. En posicionarse como psicopedagoga desde la perspectiva de género, ¿hace que haya que modificar en algún punto el encuadre? A veces sí, a veces hay que dar lugar más al sujeta que viene a la clínica, al consultorio, Sí. y a lo familiar. Hay momentos en que sí. Bien, bien. Sí, en el grupo la participación ha sido muy plena. Nos piden si por favor nos puedes pasar esta información respecto al curso que vas a dictar, respecto al Power, que se ha pasado hasta la Filmina número 3, así que después Sí. si nos podés compartir. También nos piden si nos puedes compartir los libros que has nombrado y alguna bibliografía
¿no es cierto?, para poder profundizar este tema que obviamente nos interpela como psicopedagogos, sobre todo no solamente los que hacemos clínicas, sino los que estamos desde lo institucional, porque son estas infancias que hay que contemplar, estas caracterizaciones. Así que nosotros esperamos, no sé si hay alguna pregunta, que alguien pueda habilitar micrófono, mientras que aparece alguna persona que quiera hacer la pregunta. Queremos agradecerte en nombre del Colegio de Psicopedagogos de Santiago del Estero, que es una comisión que está trabajando fuertemente por brindar espacios de difusión y de concientización del quehacer psicopedagógico, y lo hacemos, digamos, desde nuestros propios tiempos. Es una actividad gratuita que todos estamos comprometidos desde el apasionamiento, ¿no?, que tenemos por la profesión y por dar claramente un mejor servicio cada día. Esta comisión directiva está formada por el presidente Gustavo Ledesma Vallejo. En nombre de él, agradecemos tu participación. Como vicepresidente, en mi nombre, licenciada Olga Romagnoli; como secretaria, la licenciada Adriana Ruiz; como tesorera, la licenciada Carola Santucho; como vocal titular primera, la licenciada Adi Luna; como vocal titular segunda, la licenciada Sandra Paz; como vocal suplente primera, la licenciada Silvina Verón. Así que todos trabajamos mancomunadamente y colaborativamente para poder brindar este espacio no solamente a nuestros socios matriculados del Colegio de Psicopedagogos, sino a toda la comunidad, porque todas nuestras actividades se han caracterizado por ser abiertas, ¿sí? Así que desde el chat te están felicitando por el aporte y sobre todo por esta apertura a tener una perspectiva de género, no solamente desde lo teórico, sino desde lo práctico, más allá, que interpela, ¿no es cierto?, muchísimos posicionamientos que hemos tenido, que hemos venido casi armando arquetípicamente, ¿no?, por nuestra educación y por nuestra formación, y bueno, hay que revisar todo eso, ¿no? Así que nos parece muy alentador tu posicionamiento, tus saberes, tus conocimientos para llamar a la reflexión. Aquí hace una pregunta que dice: ¿qué significa a tu criterio intervenir políticamente? Sí, bueno, tiene un sentido doble, ¿no? Intervenir nosotres políticamente implica, bueno, yo participo políticamente en una organización de personas con discapacidad, he participado en otros espacios también. Me parece que intervenir políticamente significa posicionarnos, por ejemplo, elaborar proyectos y tratar de ir a las instituciones, al Estado, llevarlos, ¿no? Proyectos que sean colectivos, pensados desde diferentes lugares, ¿no? Yo trabajo en un lugar y tengo una mirada en un barrio, otra persona trabaja en otro lugar, tiene otra mirada que seguramente es distinta, y entre todos nos vamos a aportar mucho y llevar ese proyecto. Y empezar a pelear espacios de trabajo, porque la verdad estamos, no sé en general cómo están, pero en general estamos bastante acotadas, no solamente a lo escolar, de trabajar por ahí en la escuela, sino inclusive desde la parte clínica estamos muy como soldadas a lo educativo. Y la verdad es que tenemos más espacios para donde trabajar, donde desplegar todo lo que vamos aprendiendo. También eso implica estudiar por ahí también, a veces ir nutriéndonos de diferentes disciplinas, pero yo creo que igual la formación que tenemos es muy buena. Tenemos que tenernos un poco más de confianza por ahí, ¿no? Pero eso, intervenir políticamente es eso, ir disputando espacios, hacer concretamente proyectos y llevarlos. Intervenir en los medios, escribir, contar lo que pensamos, lo que podemos hacer. Y también intervenir políticamente implica reconocer y favorecer que si nosotros tenemos adultos con discapacidad, que intervengan también políticamente, que luchan por sus derechos, porque es parte, digamos, del derecho de las personas intervenir en política y pelear por sus derechos. Y sacarlos, o sea, a veces hay personas que están con discapacidad que están muy desubjetivadas por la sociedad,
y no creen que puedan aportar, y pueden aportar mucho, ponerlos en otro lugar, en un lugar también de empoderamiento desde lo político. Tal cual. Patricia, acá hay otra pregunta. Sí. Sí, perdón. Sí. Termina la idea, por favor. No, digo que es que cambia mucho la vida de una persona, tanto nuestra, ¿no? También como la vida de una persona con discapacidad, de todas las personas cuando empiezan a pelear por sus propios derechos, a posicionarse. Cuando nosotros ahora tenemos un problema tremendo, que es el problema del nomenclador, que es una crueldad realmente lo que nos hacen, de que no nos actualizan el nomenclador. Pero aparte de pelear por eso, que es muy importante, porque también es un derecho, tenemos que empezar a pensar en otros espacios, que hay muchos. O sea, la ley de salud mental, por ejemplo, no estamos nombradas. Nosotros somos parte de la salud mental y no estamos nombradas. Es cierto. Dice es cierto. Y otros. Suponemos que estamos en el otro, pero no estamos invisibilizadas ahí. Exactamente. Y es un espacio que nosotros tenemos también para pelear. Para pelear, tal cual. Patricia, y otra pregunta. Desde todo lo que es la construcción teórica que tiene ESI, ¿no es cierto? Nos preguntan cuál sería el aporte que podría dar para complementar, para apoyar el abordaje de la ESI desde la psicopedagogía. Sí, por ejemplo, yo lo que noto con la ESI, bueno, es una ley que tiene unos años ya, que nosotros podemos releerla y ampliarla. Por ejemplo, una cosa de las que yo nombraba, no están nombradas las identidades trans, las identidades fluidas, que las hay. Claro. Podemos hacer talleres en las escuelas. La ESI es transversal, obviamente, implica, o sea, no es solamente un taller que se da, pero podemos ir a la escuela a dar talleres, porque muchas veces hay maestros que tienen incomodidad con determinados planteos de la ESI, y bueno, sí. podemos proponer, podemos ir a las escuelas y proponer, pero me parece que también el aporte tiene que ver con esto de empezar a escribir y empezar a mirar todas las leyes, ver qué le podemos aportar desde lo teórico y llevarlo, ¿no? Empezar como a imponer esta cosa de autor, que me parece que está poco difundida en nosotros. Nosotros podemos hacer teoría, podemos aportar y, bueno, empezar a posicionarnos un poco ahí también. A ver, cada uno verá qué le puede aportar a la ESI, me parece. La autoría del pensamiento, como decía Alicia Fernández, sí. ¿No? Tal cual. Es una genia, ¿no? Sí, una genia, desde luego. Bueno, Patricia, nosotros para finalizar queremos sacar una foto, así que les pedimos a todos los participantes una foto en común con todos los participantes que abran las cámaras en este momento para poder sacar una foto. Que abran las cámaras y de esta manera, una vez que abran las cámaras, yo no estoy pudiendo ver, porque estoy con mi celular. Yo lo que quiero decir es que si quieren algo de la bibliografía o toda la bibliografía, hay mucho, la verdad que hay mucha bibliografía en internet, que escriban al correo donde se anotaron y yo les envío las leyes y la bibliografía. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, no sé si les mando mi email y me dirán. Dale, nosotros te vamos a transmitir todas las preguntas y lo que hemos estado hablando de forma sintética. Porque para que vos no puedas... Hay mucho que quedó afuera, hay mucho de epistemología feminista, mucha producción de la latinoamericana, que es muy interesante. Sí, es un tema muy interesante, muy amplio, hay muchas investigaciones al respecto y bueno, la idea es justamente motivar sobre todo a las colegas, los que trabajamos en la clínica, para poder empezar a investigar y empezar mucha gente a poder escribir sus prácticas y aportar, ¿no es cierto? Así que bueno, de esta manera concluimos este conversatorio que da para mucho más, para seguir estudiando, para seguir hablando. Generalmente nosotros conformamos grupos de estudio después de estos conversatorios, así que seguramente esto va a ser muy motivacional
para poder hacerlo y poder en algún momento poder trabajar políticamente para defender los derechos de las personas que de alguna u otra manera están vulnerados, sea desde la sexualidad, o sea, desde el posicionamiento desde salud, con el tema de los nomencladores, que es un tema enorme. Así que, bueno, te agradecemos profundamente tu participación, Patricia, y quedamos en contacto para futuros encuentros y futuros perfeccionamientos. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Habilitemos los micrófonos para poder brindarle un aplauso virtual a Patricia, que la verdad con sus aportes nos ha abierto un nuevo campo y miradas que como psicopedagogos, psicopedagogas estamos buscando nuevos horizontes de intervención. Así que muchas gracias, Patricia. Gracias. Gracias a todos por haber participado de este conversatorio y los esperamos en los próximos eventos del colegio. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.